El Callejón del Muerto en Oaxaca. Esta leyenda habla acerca de un callejón misterioso y sobre una confesión tan negra que le provocó la sordera permanente a un sacerdote. También se habla de que en este mismo callejón fue parte de un teatro donde ocurrió un misterioso crimen. Por eso, queridos amigos, pongan mucha atención al escuchar esta pequeña historia, llena de misterios y datos interesantes que no resuelven aún el secreto. Pues bien, este famoso lugar se encuentra en la calle de Morelos, y en dirección a la calle Matamoros fue donde se desencadenó la tragedia. En esos años la ciudad de Oaxaca se iluminaba con pequeños faroles de aceite. Sin embargo, las calles solían verse en penumbras aún así. Por eso existían personas que trabajaban como serenos, quienes anunciaban las horas en medio de la oscuridad. Patrullaban las calles y vestían con capas gruesas. Además utilizaban unas escaleras altas para cuidar la seguridad de sus habitantes. La tragedia comenzó cuando a uno de estos serenos lo asesinaron misteriosamente en medio de la bruma y del silencio. En este callejón donde se le encontró apuñalado, dicen, sin que tuviera este hombre algún enemigo en realidad. Muchos afirman que esa noche poseía algo en particular, pues había una niebla espesa en las calles y un silencio raro. Además, el cielo era aún más oscuro que otras noches, y que en las calles se escuchaban los pasos ligeros del sereno que anunciaba, como todas las noches, la hora exacta. Y fue en una de las últimas campanadas del viejo reloj de la catedral, cuando a punto estaban de dar las manecillas la medianoche, cuando el sereno dijo: ¡Las 12 y nublado! Y esta última palabra fue densa y casi tétrica. Y de pronto, de entre las calles se escuchó un lejano y desgarrador ¡ay!, en un tono angustiante, como si este grito se pudiera traducir como la última exhalación para pedir ayuda. Y después solo se oyó un silencio, y tras este, un coro de aullidos de perros, como si adivinaran el crimen de un buen hombre, para luego volver a otro silencio casi sepulcral. Luego, por este misterioso callejón del 2 de abril, iba corriendo, entre bailando y como volando, una sombra, deslizándose a toda prisa, jugando con las otras sombras y las luces de los faroles en las calles de la localidad. Dicen que la sombra llegó a la calle, que en la época de la colonia se llamaba Marquesado, y que actualmente se le conoce en el centro de Oaxaca como División Oriente, y que luego se dio vuelta a la derecha con dirección a la iglesia, y que ahí mismo fue donde se detuvo para dar fuertes golpes al portón de madera de la antigua catedral. Con sus golpes se podía adivinar cierta impaciencia y ansiedad, con lo que sus llamados despertaron al cura de la iglesia al instante. Al abrir el párroco, la sombra le aseguró que había un hombre en el callejón muy mal herido en los barrios de la Soledad, apuñalado en la boca del estómago y que necesitaba su ayuda para bien fallecer. A lo que el sacerdote preguntó aún más asombrado: ¿y por qué no le avisaste al párroco de la Soledad? Padre, el moribundo quiere que solo usted sea su confesor, como favor especial. El padre se asombró ante las palabras del hombre que lo había ido a buscar, y de pronto le surgieron aún más dudas. Sin embargo, no se negó ante la ayuda pedida, y fue a su habitación por algo con que abrigarse para acompañar a aquel hombre de intempestuosa llegada. Iban caminando deprisa, en una noche que se le figuró tétrica, pues la urgencia era confesar a un hombre que agonizaba. Y ya estando en ese callejón angosto, el cura, con una pequeña lámpara de aceite, alumbró el cuerpo del moribundo y pudo constatar que tenía una puñalada en la boca del estómago, la cual sería imposible de sanar. Se estaba desangrando y solo le pidió a su misterioso acompañante que se alejara un momento para poderlo confesar. El sacerdote se inclinó ante el hombre que inició su confesión en medio de la oscuridad. El padre pudo ver que el moribundo poseía facciones dulces. Le costaba trabajo respirar y hablar, pues tenía fuertes dolores. Su voz era cada vez más entrecortada, pero también parecía poseer la fuerza de confesar sus pecados y poder bien morir. Cuando al fin pudo concluir su confesión, el párroco lo absolvió, dando un pequeño suspiro para regresar con la persona que lo había llevado hasta ahí.
Sin embargo, no encontró a aquel extraño acompañante. Lo volvió a buscar y el padre se percató de que se encontraba solo en aquel callejón. Giró el rostro hacia el hombre que yacía en el suelo con una puñalada, y de pronto se dio cuenta que aquel hombre traía la misma capa que la persona que lo dirigió hasta el lugar, y mayor fue su asombro, pues también se percató que aún con la respiración entrecortada, a punto de morir y en penumbras, ese hombre era idéntico al que tocó a su puerta. En ese instante se dio cuenta de que el extraño acompañante y hombre que estaba a punto de morir eran el mismo, y al saber esto, el herido falleció, mientras el cura, aterrorizado, apenas pudo sostenerse en pie debido a la impresión. La gente cuenta que este buen padre cayó enfermo por un mes, que tenía un dolor en los pulmones muy fuerte, pero que sobrevivió, y que fuera coincidencia o no, perdió la audición en el oído con el cual escuchó la confesión en aquella noche y en aquel callejón. El Hospital de San Pedro, leyenda de Puebla. Una monja que desaparece en las escaleras. Lamentos que se escuchan al caer la noche. La figura de una niña jugando en lo que fueran unos jardines. Sombras que aparecen y desaparecen por doquier. Y estas son algunas de las pequeñas cosas que suceden en lo que fuera el Hospital de San Pedro. Los muros guardan insólitas historias que bien podrían esclarecer las docenas de leyendas que se cuentan sobre este indómito lugar. El patio huele a muerto, dicen unos, lo que no es para menos, porque se sabe que en el siglo XIX era usado como fosa común, pues con el fin de evitar epidemias entre la comunidad, ningún cadáver podía salir de ahí. En la actualidad, los muros de lo que fuera un nosocomio albergan un museo, y dicen los trabajadores que han hablado con una monja, la cual, curiosamente, desaparece instantes después. Por eso, quien acude al museo sabe de antemano que puede toparse con un hecho inexplicable. Muchas de las historias que se cuentan se han dado lugar por las múltiples injusticias que ahí se cometieron. Se cuenta que los indígenas fueron quienes más padecieron la desigualdad, porque eran recostados sobre petates en el suelo con la excusa de que no conocían las camas, en tanto que los enfermos de origen español gozaban de lujos en el hospital, durmiendo en un piso independiente y recostando sus cuerpos en cómodas camas. Por eso dicen que muchos de los que fallecieron en condiciones desiguales siguen penando. Un recorrido por este lugar eriza la piel y de vez en cuando se puede escuchar uno que otro quejido que se quedó atrapado entre los pasillos. Incluso con el afán de rescatar esas viejas historias, el Museo de Arte creó sonidos ficticios que se pueden escuchar cruzando las puertas de lo que fuera el viejo hospital. Así es como el pasado se hace presente, pero la realidad es que cuando ya nadie se encuentra dentro, los sonidos reales de las almas en pena se dejan escuchar. Además, se afirma que en los patios, algunos han visto la silueta de un hombre vestido a la usanza norteña, que al atravesar las luces parece fundirse con los oscuros muros que enmarcan la edificación. Al parecer, durante la época en la que el inmueble funcionó como centro hospitalario, se llevaron a cabo más que sencillas prácticas de sanidad. Las brujas, leyenda de Hidalgo. Cuentan los campesinos de los pequeños poblados del municipio de Tecozautla que en las noches de luna se observan bajo el manto estelar extrañas bolas de fuego que brincan en un veloz vuelo de un cerro a otro, jugueteando constantemente entre ellas. Se dice que son las brujas y que practican danzas satánicas y que como son esclavas de se preparan para chupar la sangre a niños recién nacidos. Una noche de luna, un campesino humilde atravesaba el Cerro Colorado, montado al lomo de su caballo de yunta. La noche estaba muy oscura. La luz de la luna apenas dejaba ver el accidentado camino por el que pasaba. Hacía mucho frío y el viento silbaba al chocar con los espinosos matorrales. De pronto, una bola de fuego en un vuelo rasante pasó frente a aquel hombre, asustando al caballo, el cual comenzó a correr inquieto.
y tras pararse en sus cuartos traseros soltando un fuerte relincho, acabó por tirar al hombre al suelo. Asustado, el campesino echó a correr por el cerro sin parar, hasta que vio resplandor del fuego que se detuvo entre los árboles. El hombre se quedó sorprendido al ver que se trataba de una sensual y bella mujer. Hipnotizado, se quedó parado frente a su belleza, escuchando la hermosa voz que entonaba una dulce canción. Se acercó poco a poco a la mujer, y cuando levantó la mano para palpar su hermoso rostro, ella se convirtió en serpiente, huyendo hacia los matorrales. En medio de la confusión, una mano se posó sobre su hombro, y en ese instante cayó desplomado al suelo. Cuando despertó, se encontraba sentado en la punta de una gran roca con la cara arañada y la ropa rasgada, sin poderse explicar lo sucedido. Miró a su alrededor para darse cuenta que se encontraba muy lejos del camino. No tuvo otro remedio que ponerse a andar. Caminó tanto que parecía que entre más lo hacía, más se alejaba. Tras un par de horas de intenso caminar, se dio cuenta que estaba perdido. Rendido cayó al suelo, y cuando despertó, apareció de nueva cuenta en la punta de aquella roca. No se sabe lo que ocurrió después. En el pueblo se decía que el campesino había desaparecido sin dejar rastro alguno. Sus familiares desesperados lo buscaron por todas partes, sin tener noticias. Un día, en la tarde, al ocultarse el sol, el compadre de aquel campesino regresaba de su trabajo, y al pasar por un potrero, vio a lo lejos a un hombre sentado en la punta de la gran roca. Creyó reconocerlo. Al acercarse se dio cuenta que se trataba de su compadre, que había desaparecido de manera misteriosa. Lo llevó rápidamente a su casa, sin poder explicar qué hacía en la punta de esa roca. Se dice que aquel campesino fue víctima del maleficio de una bruja. Estas pierden a sus víctimas, quienes les sirven de entretenimiento por unos días. Por fortuna, el campesino vivió para contar su penosa historia.